que en el Corán el único nombre que Dios les ha dado a los seguidores del Islam no es sunita, chiita, wahabí ni sufí. El único nombre que Dios les ha dado a los seguidores del Islam es el nombre musulmán. Después de cada milagro, Dios dice en el Corán que es por el permiso, el poder de Dios que Jesús está haciendo esos milagros. Recordándoles a los musulmanes que debemos alabar al Creador y no empezar a adorar a ese mensajero. En el nombre de Alá, el más misericordioso, el más compasivo. Vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Sé que Sabel Ahmed dijo, tómenlo con calma. Yo diría que no lo tomen con calma. Pregunten lo que quieran preguntar y haremos nuestro mejor esfuerzo. Correcto. Adelante. Si yo estuviera en una iglesia escuchando a un predicador cristiano como musulmana, tendría muchísimas preguntas, ¿de acuerdo? Así que supongo que todas ustedes pueden tener muchas preguntas basadas en lo que mencionamos y en lo que vemos, en lo que escuchamos. Adelante, por favor, pero primero levanten la mano. Sí, señora. Noté que usted dice mucho la paz sea con ustedes. ¿Los mencionas? Bien. Entonces la pregunta es, ¿digo la paz sea con él? Sí, por instinto. Decimos eso a cada profeta, a cada mensajero, como Jesús. La paz sea con él. Moisés, la paz sea con él. Pero especialmente al último profeta, la paz sea con él. Porque el Corán menciona que nosotros los musulmanes, cuando escuchamos el nombre de Muhammad, la paz sea con él. Debemos decir, la paz y las salutaciones sean con él. Y cada profeta también es cercano y querido para nosotros. ¿Sí? ¿Puedo agregar algo a eso? Me gustaría regresar a los 6 artículos que Sabel Ahmed mencionó antes. Uno de ellos es la creencia en los profetas, lo que significa creer en todos los profetas. Así que amamos y respetamos a cada profeta que Dios ha enviado. Y cada vez que mencionamos su nombre, añadimos, la paz sea con ellos, porque todos son importantes para nosotros en cuanto al respeto y el honor. ¿Todos tienen hambre o qué? Sí, señora. Bueno, al parecer Jesús fue el único que fue concebido de manera inmaculada. Ninguno de los otros profetas lo fue. Entonces, por eso él y María se mencionan en el Corán. Bien, entonces la pregunta es, ya que Jesús fue el único que nació de una persona que era virgen, ¿es esa la razón por la que Jesús y María son los únicos? Bueno, en realidad sí, ellos son especiales, pero el Corán menciona a otros profetas que también son especiales. Así que el Corán menciona los nombres de otros 25 profetas. Así que lo que digo es que sí, es un milagro que Dios realizó en Jesús, que nació de una manera milagrosa, sin ningún, ya sabes, sin ningún padre. Pero Adán también fue creado sin padre, sin madre. Así que todos los profetas recibieron diferentes milagros. Así que no decimos que este profeta es más grande o mejor solo por este milagro o aquel milagro. Decimos que, en última instancia, cualquier milagro o cualquier naturaleza milagrosa de Jesús proviene de Dios mismo. Hay un pasaje en el Corán, capítulo 3, versículo 49, que describe o menciona los muchos milagros de Jesús. Y el pasaje dice que Jesús solía hacer figuras de barro, soplar en ellas y solían volar. Ese también es uno de los milagros, por cierto, en el Corán, no en la Biblia. Luego dice que Jesús solía sanar a los leprosos, a los ciegos, a los enfermos, y el pasaje dice que Jesús solía resucitar a los muertos. Después de cada milagro, Dios dice en el Corán que es por el permiso, el poder de Dios que Jesús está haciendo esos milagros, recordando a los musulmanes que debemos alabar al Creador y no empezar a adorar a ese mensajero. ¿Sí? ¿Pregunta? 2 preguntas sobre el conocimiento. Así que ir a la Meca es una gran petición, ¿verdad? Eso es una gran petición. Das gracia para eso, si la gente no puede hacerlo, si no pueden pagarlo. ¿Eso es algo que realmente es absolutamente obligatorio para todos los musulmanes? Y luego la segunda pregunta relacionada es, ¿por qué la Meca? Está bien.
Así que ir en peregrinación a la Meca implica mucho esfuerzo. Por ejemplo, ya sabes, en cuanto al tiempo, en cuanto a las finanzas, ¿verdad? Físicamente una persona tiene que ser capaz de soportarlo. Entonces, ¿es un requisito o es una opción? Es un requisito. Sin embargo, el requisito viene con algunas condiciones. Si la persona financieramente, físicamente y en cuanto a seguridad, si una persona es capaz de ir, entonces se vuelve obligatorio para esa persona ir. Entonces, lo que algunas personas hacen en algunos países más pobres es que juntan el dinero, sus ahorros de toda la vida, hasta tal punto que tienen suficiente para el barco o para el boleto de avión, para todos los gastos, y luego van allá. Y tu siguiente pregunta fue, ¿por qué la Meca? ¿Por qué no cualquier otra ciudad? Entonces en la Meca, bueno, el profeta Abraham y su hijo mayor, ¿cómo se llamaba su hijo mayor? No, Isaac es el segundo hijo. No, no es cualquiera. Isaac fue el segundo, ¿verdad? Ismael fue el primero. Está bien, sé que lo sabes. Entonces, Ismael y Abraham, ambos recibieron la orden de Dios de ir desde la región de Palestina a la Meca y construir la primera casa para adorar al único Creador, ubicada en la Meca. Quizá hayas visto la estructura cúbica allá arriba. Así que alrededor de la estructura cúbica está la primera mezquita, el primer masjid en cualquier parte del mundo, dedicado a la adoración de un solo Dios. Así que donde sea que estén los musulmanes, cuando oramos, miramos en dirección a la Meca. Nos orientamos hacia la dirección de esa primera mezquita que fue construida para adorar al único Creador. Y luego Muhammad, la paz sea con él, también nació en la Meca en el año 570 y falleció en Medina en el año 632. Así que por esas razones importantes decimos que la Meca es especial. Así es, sí. Sí, señora. Dentro del cristianismo hay mucha diversidad de pensamiento, debo decir, sobre las historias literales en la Biblia. ¿Existe esa diversidad dentro del pensamiento musulmán también? Entonces, en el Corán también hay diferentes interpretaciones de distintos pasajes. Sin embargo, una ventaja que tenemos que decimos como musulmanas es que tenemos el Corán como la palabra de Dios. Luego, el profeta Muhammad, la paz sea con él, vino guiado por Dios para hacer la interpretación de esas diferentes historias, pasajes y conceptos. Así que tenemos el Corán, la palabra de Dios, en un solo volumen, una sola versión, ha sido preservado y memorizado por 15 millones de personas. Luego, los dichos, las acciones y el ejemplo de Muhammad, la paz sea con él, también están documentados y también se han preservado. Así que, si dos eruditos tienen opiniones diferentes respecto a cierto pasaje, vamos al Corán y vemos en qué contexto fue revelado ese pasaje y dentro de los otros pasajes, cuál es el significado correcto. Si hay algún pequeño desacuerdo, entonces recurrimos a lo que dijo el profeta Muhammad, la paz sea con él, sobre eso, cómo lo vivió, cómo lo propagó. Así, de esa manera, obtenemos una buena idea de lo que Dios está diciendo y comunicando a la humanidad. ¿De acuerdo? Así que eso es bastante importante. Entonces, el primero es el Corán, la palabra de Dios, y el ejemplo del profeta Muhammad, la paz sea con él, se llama la Sunna. ¿Significa el ejemplo de Muhammad, la paz sea con él? Sí. Punto importante, ¿verdad? Como en el cristianismo, así que hay una pequeña diferencia más, y es esta. A diferencia del cristianismo, los musulmanes no tenemos diferentes sectas, a diferencia de las sectas del cristianismo. Y un ejemplo sencillo de esto es que todos los musulmanes en el mundo tenemos el mismo concepto de Dios, que Dios es uno, indivisible. Él solo es el único que debe ser adorado, no está en múltiples personas. En comparación con la diversidad cristiana, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos no creen en la Trinidad. ¿Sabes? Luego tenemos la creencia mormona y otras creencias. Así que en el Islam, todos los musulmanes seguimos el mismo concepto de Dios. En segundo lugar, a diferencia de las sectas cristianas, que pueden tener diferentes versiones de la Biblia, como los católicos, que tienen 73 libros, los protestantes tienen 66 libros, los ortodoxos griegos tienen 78 libros, ¿verdad? Y algunos tienen 81, otros tienen 62 versiones diferentes. Todos los musulmanes alrededor del mundo tenemos una sola versión del Corán en árabe.
Quiero decir, he ido a muchas iglesias. En los servicios tienen diferentes maneras de realizar los servicios los domingos. Si vas a una mezquita musulmana, todos los musulmanes alrededor del mundo realizan sus servicios mirando hacia la Meca y rezando de una manera similar. Quiero decir, por ejemplo, nunca he estado en China, ¿verdad? Si voy allá, me sentiré como en casa, porque en la mezquita en China, todos los musulmanes rezarán de la misma manera en que rezamos en la mezquita en Plainfield. Así que sí, hay pequeñas diferencias en la interpretación, pero cuando se trata de las cosas en común, todos los musulmanes seguimos esas cosas en común, la base fundamental del Islam. ¿Antes que usted? Sí, señora. Entonces volveré con usted, ¿sí? En la fe cristiana tenemos sacramentos. Bien, y dependiendo de dónde seas, yo fui criada como católica, así que había 7 sacramentos que marcaban diferentes momentos en nuestra vida, ya sabes, desde el bautismo, la comunión, la confirmación, el matrimonio. ¿Hay experiencias similares para los musulmanes? En el Islam que son marcadas como cuando nace un bebé o etapas de la vida, algo así. Sí, así es. Bien, lo que ella dijo. Lo que ella dijo, sí. Sí, en el Islam, no con el detalle de 7 sacramentos diferentes, pero sí tenemos, ya sabes, 1, 2, tal vez 3. Así que el primero es cuando nace un bebé. Cuando nace un bebé, los musulmanes, los padres, se supone que deben darle buenos nombres, con buenos significados. Y es responsabilidad de los padres cuidar al bebé y darle una buena crianza. Así que hay algunos rituales que se realizan al bebé recién nacido. El primer ritual es hacer el llamado a la oración en el oído del bebé cuando nace. Y luego le rasuran la cabeza al bebé y dan limosna a los pobres basado en el peso del cabello y otras cosas. Así que hay algunos rituales e invitar a la comunidad a la comida. Entonces hay un ritual para el bebé, ¿verdad? Y después está la circuncisión para los niños, para los bebés varones. Luego, no tenemos nada como el bar mitzvah como los judíos cuando la persona llega a la mayoría de edad. No tenemos nada, ya sabes, en ese momento. La única otra demarcación, lo más importante, sería el matrimonio en sí. El Islam fomenta los matrimonios porque todos los profetas estaban casados y el matrimonio y la familia son la base de cualquier sociedad. Así que el Islam quiere familias buenas, sanas y fuertes para que la civilización y la sociedad puedan ser fuertes. Así que se anima a cada musulmán a casarse. Entonces, ¿cómo elegir a un cónyuge y cómo formar una buena familia? El Islam tiene muchos detalles sobre eso. Un dicho rápido del profeta Muhammad, la paz sea con él, es este. Él dijo que las personas buscan una de estas 4 cualidades en su posible cónyuge. Algunas personas buscan lo exterior, ya sabes qué tan guapo o hermosa es la persona. Algunas personas buscan el estatus de la persona. No la tarjeta verde, por cierto. Buscan el estatus, ya sabes, sobre la percepción de la sociedad respecto a esa persona y todo eso. Algunos, la tercera cosa que algunas personas buscan en una posible pareja es qué tan rica es la persona, qué tan acomodada es la persona. Luego, algunas personas buscan cuán piadosa es la persona, cuán religiosa es la persona. Y Muhammad, la paz sea con él, dijo que elijan esta última característica para que su matrimonio pueda ser exitoso. Así que no es así. En el Islam no tenemos citas, ni salir juntos, ni vivir juntos. Eso no está permitido en el Islam. Se supone que solo debemos conversar con la persona y averiguar, ya sabes, investigando qué tan religiosa es la persona, aunque otras características también son importantes, pero la más importante es la religiosidad de la persona. Sí, y luego viene la muerte. Entonces, cuando una persona fallece, hay ciertos rituales que debemos realizar. Primero que nada, se supone que debemos darle un baño ritual a esa persona. Y en segundo lugar, es muy importante que, a diferencia de otras religiones, no mantenemos el cuerpo del difunto por más de 3 días. Según el profeta Muhammad, la paz sea con él, mientras más pronto mejor. No podemos exceder más de 3 días para el entierro de la persona. Así que cuando mi madre falleció el domingo por la noche, la enterramos el lunes por la tarde. Tan pronto como eso. Y luego rezamos por la persona y se realiza el entierro. Y hay algunos rituales en el cementerio.
Así que estos son los 3 sacramentos, como yo diría, análogos a sus 7 sacramentos. Sí, Señor. ¿Qué le gustaría que supiéramos los suníes contra chiíes y shia? Leemos sobre que hay diferentes musulmanes, yo lo llamaría sectas, pero no sé si esa sea la palabra correcta. Claro, claro. Como Irán contra Rusia. Por supuesto, por supuesto. Ninguna interacción entre un musulmán y un cristiano está completa sin esa pregunta. Está bien, no entiendo. Lo sé, no entiendo. Solo lo digo. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, repetiré la pregunta. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Scott. Scott está haciendo la pregunta, está bien, ¿qué pasa con los sunitas y los chiitas? Puede que hayas escuchado esos nombres. ¿Qué son? Hay diferentes sectas, denominaciones y grupos en el Islam. Yo diría que estos son diferentes grupos dentro del paraguas del Islam. No son sectas análogas a las sectas cristianas. Está bien, cuando el profeta Muhammad, la paz sea con él, estaba vivo, él era el jefe de Estado, el presidente del país y también era un profeta. Pero el Corán dice que él es el último profeta, así que cuando falleció en el año 632, los musulmanes tuvieron que nombrar a un nuevo jefe de Estado. Así que había 2 grupos de musulmanes. Un grupo quería nominar a Abu Bakr, uno de los musulmanes piadosos, una persona elegible para que fuera el jefe de Estado. El segundo grupo de personas, los musulmanes, querían nombrar a Ali, quien era el primo y yerno del profeta Muhammad, la paz sea con él. Él también era igualmente elegible. Así que Abu Bakr se convirtió en el primer califa o jefe de Estado y luego hubo 2 más y después Ali se convirtió en el cuarto en la sucesión. Así que la pequeña diferencia entre los 2 grupos musulmanes no se basa en la teología, sino en la sucesión. Pero lo importante es saber que en el Corán el único nombre que Dios ha dado a los seguidores del Islam no es sunita, chiita, wahabí ni sufí. El único nombre que Dios ha dado a los seguidores del Islam es musulmán. Capítulo 22, versículo número 78. Así que sí, hay algunas pequeñas diferencias teológicas, pero lo importante es que tanto los sunitas como los chiitas seguimos los mismos fundamentos, creemos en los mismos fundamentos. Como mencioné, ¿verdad? Tenemos el mismo concepto de Dios, el mismo Corán, una sola versión. Nos dirigimos en la misma dirección cuando oramos. Creemos que Muhammad, la paz sea con él, es el último profeta. Tenemos la misma creencia en la vida después de la muerte. Ahora puede que hayas escuchado sobre, ya sabes, algunas divisiones políticas, algunas guerras, como la guerra de 10 años entre Irak e Irán y todo eso. Yo diría que ese es el problema de la humanidad. Los humanos pelean, ¿verdad? Peleamos por el petróleo y ya sabes, la avaricia, el dinero, el poder y la venganza histórica. Y a veces las guerras son guerras proxy entre 2 superpotencias de ese tiempo, la URSS y Estados Unidos. Así que al final del día, decimos que cualquiera que siga las 6 creencias y los 5 pilares, no llamamos a esa persona sunita o chiita, llamamos a esa persona musulmana. Sí. Gracias. Claro, de nada. Y no estoy segura de quién levantó la mano para renunciar primero. Bien, vamos contigo. Sí, señor. ¿Sí? No es ChatGPT. Está bien. Palabra de Dios. Está bien. Así que, como los cristianos, ya sabes, como creyentes en Cristo, yo soy creyente en Cristo. Y la manera de ir al cielo es si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Y esto es según Romanos 10:9. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Qué enseña el Corán? Porque, solo tengo curiosidad. ¿Cuál es el camino al cielo? Muy bien. Entonces la pregunta es, según la Biblia, el camino al paraíso, según el cristianismo, es confesar que Jesús es el Señor y el Salvador. Él vino a morir por la humanidad, resucitó al 3er día. Creer en eso es el camino al paraíso, si lo resumo, ¿verdad? Sí, correcto, más o menos. Está bien. Sí, tenía miedo de cometer un error. Está bien. Así que según el Islam, el camino al paraíso es la responsabilidad personal mediante el perdón de Dios. ¿Podrías decir eso de nuevo? Es responsabilidad personal basada en lo que crees y en lo que haces. Significa que mis pecados no se le dan a otra persona, especialmente no a una persona inocente, ni a Jesús, ni a Moisés, ni a Muhammad. La paz sea con ellos. Lo que yo hago es lo que yo cargo. Así que hay un pasaje en el Corán, capítulo 2, versículo número 286.
Los pecados de una persona no se le atribuyen a otra persona, ¿verdad? O viceversa. Mira, quiero decir, personalmente, digo, con todo respeto para todos ustedes, que la creencia en el Islam sobre la responsabilidad personal es justa y equitativa. Todos los sistemas judiciales en la historia de la humanidad creen en la responsabilidad personal. Eso significa que si yo manejo por encima del límite de velocidad, a mí me deben dar la advertencia o la multa, ¿verdad? No a él, no a ti, ni a nadie más. Así que el Islam es muy claro en que tú respondes por lo que haces. Entonces la manera de ir al paraíso en el Islam es así. Cuando estemos frente a Dios en el día del juicio, Dios nos juzgará basándose en dos condiciones importantes. Una es, ¿te sometiste solo a un Dios? ¿Adoraste solo a un Dios? ¿Le pediste solo a Él? No a ningún ser humano, ningún profeta, Muhammad, la paz sea con él, Jesús, la paz sea con él, ningún ídolo, nadie más, sino que solo te sometiste a un solo Dios. Y el segundo criterio sería, ¿seguiste la escritura que se te dio? Y obviamente sabemos que cometemos errores. No somos ángeles, somos seres humanos falibles. Así que según el Islam, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Y Dios es el que perdona, Dios es misericordioso, y esos son dos nombres importantes de Dios en el Corán. Así que yo, como musulmana, tengo la esperanza de que hago mi mayor esfuerzo, adorando al único Creador, tratando de hacer lo mejor que puedo. Y cada vez que fallo me arrepiento sinceramente ante Dios. Entonces tengo la esperanza de que Dios perdonará mis pecados, y por su misericordia una persona va al paraíso. Así que hay un dato más en el Corán, en comparación con la Biblia, y es este. A diferencia de la Biblia que habla sobre la crucifixión de Jesús para la salvación de la humanidad, el Corán dice en el capítulo 4, versículo 157, que ellos dicen que mataron a Jesús, el Mesías, el hijo de María. No lo mataron ni lo crucificaron, solo les pareció así. Dios elevó a Jesús hacia él mismo. Así que según el Islam, Jesús no murió, ni en la cruz, ni de ninguna otra manera. Porque según el Islam, lo que digo es que incluso si Jesús murió, solo por el bien del argumento, ¿verdad?, en la cruz, eso de todos modos no sería para la salvación ni mía como musulmana, ni de la humanidad. Porque cargo con mis propios actos. Así que eso es justo y equitativo con respecto a lo que dices. Así que respeto totalmente eso, como dije, ¿verdad? Eso es muy importante, respetar las diferencias. Quiero decir, todavía podemos discutir las diferencias, ¿verdad? Obviamente, pero porque ya saben, muchos de ustedes no han estado expuestos a las enseñanzas del Islam, a lo básico del Islam. Así que esta es una buena oportunidad para que al menos conozcan, desde el lado musulmán, desde el lado islámico, nuestros fundamentos, nuestra historia, ¿verdad? Los desafíos que enfrentamos. Y también la manera en que según el Islam se puede ir al paraíso. Así que solo estoy citando el Corán, lo que el Corán dice sobre Jesús y sobre la salvación. Sí, señora, le estaba mencionando a... Estabas hablando sobre la vida después de la muerte. Y estabas hablando sobre presentarte ante Dios. Y si creías en el único Dios verdadero, tenías hacer las cosas que necesitas hacer siguiendo las creencias correctas. ¿Qué dice el Islam sobre, por ejemplo, si no sigues el Corán? Pero viviste bien, ¿sabías? Vivirías, supongo, una vida haciendo más elecciones morales y éticas a lo largo de su vida. ¿Esa persona aún llegaría al paraíso? Y en relación con eso, ¿cuáles son las creencias sobre el infierno? ¿Es algo eterno que dura para siempre? Como sabes, una gran secta del cristianismo lo cree, así que solo tengo curiosidad sobre eso. Claro, así que empecemos con eso, la última parte. Según el Islam existe el infierno, ¿de acuerdo? Sí, creemos en el fuego del infierno como castigo para aquellas personas que vivieron una vida realmente desobediente. Quiero decir, el infierno también es necesario, y esta es la razón de ello. Si Dios es un Dios justo, eso significa que la justicia de Dios tiene que estar en algún lugar. Sabes, a veces personas realmente malvadas simplemente escapan de la justicia en este mundo por sus conexiones, su poder, su dinero o el suicidio de cualquier manera. Incluso si matan a 6 millones de personas, por ejemplo, ¿dónde está su justicia? Si Dios es totalmente justo, si la justicia no está aquí, la justicia tiene que estar en algún lugar. Así que el infierno o el castigo es necesario si Dios es un Dios justo. ¿De acuerdo? Así que, según la mayoría de los eruditos musulmanes, el infierno es para la eternidad.
Pero otros eruditos dicen que el infierno no es para la eternidad, sino por un tiempo finito. Sí. Y tu primera pregunta tiene que ver con, ya sabes, el número 1. La farmacia no sigue el Islam. ¿Cómo? ¿Crees que para entrar al paraíso tienes que seguir el Islam? Claro, está bien. Así que en la época de cada profeta existía el Islam. Islam significa sumisión a un solo Dios. Así que decimos que en la época de Moisés, la paz sea con él, existía el Islam, porque la gente, los seguidores de Moisés, creían en un solo Dios. Ellos seguían al mensajero de esa época que era Moisés, y seguían la escritura de ese tiempo que era la Torá. Así que si yo hubiera vivido en esa época, diría que sería musulmana. Y entonces, si muero en esa generación, entonces muero como musulmana. ¿Sí? Pero ahora, entonces ahora la pregunta es, está bien, según los musulmanes ahora, ¿qué pasa con los cristianos, los judíos, los ateos, verdad? Todos a nuestro alrededor. Por supuesto, no estoy aquí para poner a algunas personas aquí y a otras allá. Dios es quien es justo, quien hará eso, ¿verdad? Lo único que podemos decir por el Corán y por la Sunna, el ejemplo de Muhammad, la paz sea con él, es que Dios ha puesto, ya sabes, así como en el cristianismo, como decía ese hermano, hay ciertas condiciones, criterios para que una persona vaya al paraíso. Y los judíos pueden tener algo similar, los hindúes pueden tener algo similar, ¿verdad? Así que decimos que, según la fe islámica, las condiciones son que la persona debe tener la creencia correcta. Creer y someterse solo a un solo Dios y hacer las buenas obras, como dice el Corán, la última escritura enseñada por el profeta Muhammad, la paz sea con él. Si una persona cumple con ese criterio, entonces por la gracia de Dios, esa persona va al paraíso. Entonces puede haber algunos judíos, algunos cristianos, algunas personas que tal vez no hayan oído hablar del Islam, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué pasa con esas personas? El Islam también da una respuesta. Lo que dice el Islam es que para esas personas, por ejemplo, que vivieron entre Jesús y Muhammad, la paz sea con él, y nunca escucharon el mensaje del Islam o el Corán. Para ellos Dios sigue siendo justo. Dios les dará una prueba en el día del juicio. Si pasan esta prueba, irán al paraíso. Si no la pasan, entonces aquí. Así que al final del día Dios es justo y Dios es equitativo y nos juzgará según su justicia. Y espero y rezo para que todos nosotros, ya saben, vayamos al paraíso. Vamos a terminar porque quiero ser respetuoso con el tiempo de las personas. Y tuvimos retrasos por nuestros problemas técnicos al principio, así que nos extendimos un poco. Y si no me conocen, soy Fran Lehmann, soy el pastor aquí en Lifespan. Y yo, ya saben, el propósito de esta noche era la amistad, reunir comunidades que a menudo están separadas entre sí. Como muchas personas han dicho, como ustedes han dicho esta noche, para reconocer nuestra humanidad compartida. Obviamente, como parte de la conversación ha mostrado esta noche, hay diferencias entre la fe cristiana y la fe musulmana. También hay cosas en común. Como ustedes han mencionado, sabemos que fuimos hechos para esta buena vida, para una vida moral, para una vida de bondad. Han hablado sobre la necesidad de buscar eso y vivir esa vida bajo un solo Dios. Pero me encantó como también dijiste, y al final dependemos de la misericordia de Dios, porque nosotros como cristianos creemos que probablemente lo más esencial de nuestra fe es que Dios ha sido misericordioso con nosotros. Y entonces, así que veo eso, y estoy agradecido por nuestra amistad, y simplemente muy contento de que todos ustedes estén dispuestos a venir esta noche y compartir con nosotros. Y podrían aplaudir y agradecer. Agradecido por esta relación. Llevo casi 50 años en mi caminar con Cristo y nunca he visto que una iglesia de la que he sido parte construya una relación con la comunidad musulmana en 50 años. En nombre de los musulmanes queremos darles un gran aplauso. Sí, gracias. Así que quiero invitarlos a todos a quedarse y a ustedes también a quedarse. Quiero decir, sé que es un poco tarde, pero tenemos café y tenemos algunos bocadillos de postre allá afuera. Así que siéntanse libres de quedarse, socializar, platicar y disfrutar de la compañía de los demás todo el tiempo que puedan. Y gracias a todos por estar aquí esta noche. Muchas gracias, gracias. Gracias. Pastor, muchas gracias. Está muy bien, está bien. Buenas noches. Quiero darles las gracias por venir
Tengo una pregunta y creo que ya sé la respuesta, pero obviamente tenemos los 10 mandamientos de Moisés. ¿Son exactamente los mismos en el Islam? ¿Tenemos todos los 10 mandamientos en el Corán? Eso es lo que pensé, y más, eso es lo que pensé. Cree en un solo Dios, respeta a los padres, no hagas imágenes de Dios, no mientas, no engañes. Ya sabes, el día de descanso, nuestro día de descanso es el viernes. Viernes, está bien. Sí, y además tenemos más mandamientos, por cierto. O sea, vamos más allá de los 10 mandamientos. Está bien. ¿Son todos de Moisés? ¿Son todos de Moisés? No, o sea, no solo Moisés, sino incluso más allá de Moisés. Está bien, pero se llaman los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿O son solo como los primeros 10 mandamientos y luego hay más mandamientos? Sí, entonces tenemos estos 10 mandamientos, pero no están como en un solo lugar. Están todos repartidos por todo el Corán. Y el resto de los mandamientos también están repartidos por todo el Corán. Y normalmente los da el profeta, ¿verdad? Entonces, ¿qué hiciste? Bueno, o sea, vienen de Dios. De Dios a través del profeta. Sí, a través del profeta. De verdad aprecio que hagas esto. Por cierto, eres muy graciosa. Gracias. O sea, porque ya sabes, necesitamos ponerle un poco de humor porque a veces es muy seco y aburrido y la gente se duerme. No. Hiciste un gran trabajo. Gracias. Tengo una pregunta rápida para ti. ¿Cómo te conviertes en musulmana? O sea, conozco a la musulmana estadounidense Mira, creo que así se llama, ¿sabes? Entonces, ¿tienen como una ceremonia? ¿O cómo se convirtió ella en musulmana? Sí, lo que pasa es que supongamos que esto fuera una mezquita y si una persona entra y dice que le gustaría convertirse al Islam, entonces yo me sentaría con esa persona y repasaría las 6 creencias, los 5 pilares y le preguntaría, ¿entiendes esto? ¿Lo aceptas? ¿Tienes alguna otra pregunta? Luego repaso, ya sabes, algunas de las obligaciones dentro del Islam. Entonces, si la persona dice, sí, entiendo completamente, estoy lista, ahora déjame convertirme al Islam. Luego llevamos a esa persona al frente de la mezquita con la gente, ya sabes, justo después de una de las oraciones, como con 500 personas mirando y entonces la persona recita el testimonio de fe. Usualmente yo tomo un micrófono, la persona toma el otro micrófono y yo digo, y esa persona repite, yo digo, doy testimonio, luego la persona dice, doy testimonio de que no hay otro Dios y el resto del testimonio. Así es como una persona abraza formalmente la fe del Islam. Eso es muy interesante. Muchas gracias por responder las preguntas de todos y por venir esta noche. Ojalá tuviéramos más tiempo. Así que lo que diría es que, si el pastor quiere, podemos hacer otra sesión. Podemos hacer una segunda parte. Sí, eso sería divertido. Pero el Islam... Pero ustedes tienen que pedirle eso a Su y al pastor, de verdad. Porque había otros temas, ya sabes, como temas importantes. ¿Cómo? ¿Qué dice el Islam sobre, digamos, los males sociales? ¿Cuál es la solución islámica para eso? Y sobre LGBT, ¿y qué hay de los padres? ¿Cómo se ve el Islam en la vida cotidiana? ¿Qué proyectos están haciendo los musulmanes, ya sabes, en Plainfield y en todo Estados Unidos? ¿Y qué hay del conflicto en Medio Oriente? Así que todas esas preguntas, todos esos temas, yo diría que también son importantes. En esta sesión de 1 o 2 horas no podemos cubrirlos, seguro. Entonces normalmente cuando voy a la primera sesión, luego nos invitan de regreso a la segunda sesión o a veces a la tercera sesión. ¿Verdad? Así, de esa manera, obtienes una visión más holística y más completa del Islam. Así que eso depende de ti, ya sabes, compartirlo con tú. Sí. No, definitivamente podemos venir a otra. Esto fue muy informativo e interesante y realmente apreciamos tu tiempo. Muchas gracias. De hecho, me tomó en hora pico 1 hora con 24 minutos. ¿Para llegar aquí? Sí, así que aquí estoy. ¿De dónde eres ahora, por favor? No soy de aquí. Yo, así que soy del área de Skokie. Skokie está bien, sí. Así que, como en la hora pico, Dempster es tan famosa, y luego la 294, y luego la 88, y luego ya sabes, la 355. ¿De verdad conoces el Corán también, como que pudiste sacar versos de memoria? Eso está muy padre, es muy impresionante. Muy impresionante para... Hijo, tú, yo también conozco un poco la Biblia, por cierto. Sí, no mencioné demasiados versículos de la Biblia. Sí, con cada concepto pude haber agregado un versículo bíblico. Eso es interesante. No lo hice porque a veces, ya sabes, eso se convierte en tu interpretación contra mi interpretación de la Biblia. No quería convertirlo en, ya sabes, un debate y ya sabes, porque queremos mantener ese ambiente agradable de amistad, de aprendizaje, ¿verdad? De apreciarnos mutuamente. Incluso cuando ese hermano empezó a ir en esa dirección, le dije, ya sabes, lo respeto. Estamos aquí solo para compartir lo que creemos. Y lo dejé así. 100%.
Y como dijiste, diferentes versiones de la Biblia incluyen o excluyen ciertos libros. Entonces, ¿cómo sé que es verdad? Ya sabes. Soy coleccionista de Biblias. Tengo 300 Biblias. ¿Qué? Eso es increíble. Tengo más Biblias que todas las iglesias de Plainfield, quizá. Me encanta. Me encanta. Así que leo la Biblia. Bien. Y hablo sobre la Biblia, sobre la historia de la Biblia, la recopilación de la Biblia, la transmisión de la Biblia, ¿verdad? Las diferentes versiones de la Biblia. Por cierto, esa también es mi especialidad. No quería ir en esa dirección con ese hermano porque entonces solo se convierte en un debate. Quiero evitar eso. Sí, claro, por supuesto. Pero, ya sabes, uno a uno, si lo veo, si él quiere hacer preguntas en privado, no tengo problema con eso. Bueno, nos encantaría tenerte aquí de nuevo. Muchas gracias, perdón, gracias, muchas gracias, sí. Ojalá nos veamos en otra ocasión. ¿Sí, una vez? Más. Muchísimas gracias. Agradezco todo. Es un gusto conocerte. No sé, ¿se dan la mano o cómo funciona eso? Islámicamente no damos la mano. Perdón. No. Damos la mano de hombre a hombre, de mujer a mujer como una forma de respeto. Eso tiene sentido, ¿verdad? ¿Por respeto a mi esposa y por respeto a ti? Me encanta eso. Por esa razón, ¿sabes? El Islam es una fe de gran pureza moral. Sí. ¿Sabes? Porque a veces el dar la mano lleva a abrazar, luego a besar en la mejilla. Queremos evitar todo eso. Nuestros cuerpos son especiales. Se nos dan como una responsabilidad. Lo que tomamos y cómo nos comportamos. Tendré que conseguir una copia del Corán y leer un poco de él. No es que literalmente vaya a pedir uno. ¿Sabes qué? Podrías pedirlo en Amazon y gastar $10. Pero ya sabes, veremos en la mezquita si podemos dar copias gratis en inglés, por cierto. No en árabe. En inglés, ¿verdad? Si puedes hacerlo posible, vamos a preguntarle a Zulfi. Está bien, el chico que fue el segundo orador aquí. Así que vamos a preguntarle a él. Entonces podemos hacerlo. Está bien, genial. Muchas gracias. De nada. Déjenme terminar aquí y me uno a ustedes allá arriba, ¿de acuerdo? Sí.